¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar rapidito con la clase del día de hoy. Vamos a continuar con la materia que estamos analizando la semana anterior, que prácticamente era beneficios sociales a trabajadores, ¿no? Tal vez tenemos alguna preguntita, alguna, alguna duda sobre el tema que verificamos la semana anterior, que, como les digo, era beneficios sociales a trabajadores. ¿Sí? Si no tenemos ninguna duda, ya les voy a compartir ahorita el enlace, perdón, el Excel para que ustedes revisen también, ¿no? Déjenme ver, me confirman si están visualizando el Excel, ¿ya? Ahí me confirman, por favor, si están visualizando el Excel. Buenas noches, Master. Sí, ahorita ya está visualizando ya. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a empezar rapidito. Miren, ya la semana anterior revisamos todo lo que es beneficios sociales, vimos lo que es el aporte al IES, fondos de reserva, 13º, 14º, verificamos también acerca de lo que es las vacaciones, ¿no? Entonces, si no tenemos ninguna duda, vamos a pasar a otro temita que es la jornada de trabajo, ¿no? También de lo que establece justamente el Código del Trabajo acerca de las jornadas, ¿sí? Que debe cumplir un trabajador. Por ejemplo, van a existir jornadas diurnas, jornadas nocturnas, van a existir lo que es horas extras que deben ser remuneradas, ¿sí? Entonces, eso vamos a revisar el día de hoy. Miren, en el artículo 47 lo que nos establece. No sé si algún compañero nos quiere ayudar con esa lectura. Déjenme poner bien esto nada más. Listo. ¿Algún compañero que me ayude con la lectura? A ver, Elsa o Luis, por favor, del artículo 47. Eso justamente se establece en el Código del Trabajo. Tal vez algún compañero que nos quiera ayudar con la lectura. Yo le voy a ayudar con la lectura, Master. Gracias. Artículo 47 de la jornada máxima. La jornada máxima de trabajo será de 8 horas diarias, de manera que no exceda de 40 horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario. El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de 6 horas diarias y solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación. Podrá prolongarse por 1 hora más con la remuneración y los recargos correspondientes. Muy bien. Gracias. Miren, entonces, en el artículo 47 ya nos establece una jornada máxima de trabajo, ¿no? Es decir, que en el Código del Trabajo ya nos establece cuál es prácticamente la jornada que debe cumplir un trabajador, ¿no? Justamente aquí nos decía, y vamos a poner aquí aspectos eh, relevantes, ¿no? Y el primero que nos decía, que la jornada de trabajo será de 8 horas diarias, ¿sí? Y que no van a exceder, ¿no es cierto? Y que estas 8 jornadas, esta jornada de trabajo será de 8 horas máximo, ¿no es cierto? Como establece la normativa, 8 horas diarias máximo, y no debe exceder las 40 horas semanales. ¿Por qué? Porque lo correcto, o sea, como nosotros conocemos, es que el trabajador, o sea, vaya a su trabajo 5 días, ¿verdad? Y 2 días descanse. Los 5 días va a trabajar 8 horas, ¿sí? Es decir, 5 por 8, ¿cuánto nos da? 40, ¿sí? Entonces, miren, 8 por 5 nos da 40, es decir,
las 40 horas semanales por los 5 días que vamos a trabajar. Y también la normativa más adelante vamos a revisar que nos establece que el trabajador va a tener 2 días de descanso obligatorio, ¿sí? Que también será remunerado, pero la jornada de trabajo será 8 horas diarias como máximo y que no va a exceder 40 horas semanales, ¿sí? Eso como jornada máxima de trabajo. Más adelante vamos a ver que después de haber cumplido las 8 horas diarias, como nos establece la normativa, vamos a tener algo que se llama horas extras, ¿no? Pero que van a ser aparte de las 8 horas que ya cumplimos nosotros como trabajadores. Si nosotros seguimos en nuestra área de trabajo, debemos cumplir otra hora, por ejemplo. Esa hora que cumplimos de más se va a llamar hora extra, ¿sí? Pero la normativa dice que muy bien, por el sueldo básico que me están cancelando, como ejemplo pongo, por el sueldo básico, yo debería trabajar 8 horas diarias, ¿no? Por 5 días, o nos dice la normativa, por 40 horas semanales, ¿sí? Entonces, miren, y por ahí también pone algo más específico, ¿no? Que, por ejemplo, las personas que trabajan bajo el subsuelo nos dice. ¿Y cuáles son? Son aquellas que, por ejemplo, trabajan en la minería, ¿sí? Trabajan en la minería y por lo tanto deben trabajar lo que establece la normativa, que nos dice 6 horas diarias como máximo, ¿sí? Pero nos vamos a quedar con esto, que la jornada de trabajo será de 8 horas diarias, ¿sí? Es decir, podemos dividirla las 8 horas dentro de los rangos, por ejemplo, que nos establezca la normativa, perdón, los horarios, ¿no? Miren, vamos a ver ya un poquito más acá acerca del artículo 55. Miren, ¿qué nos dice el artículo 55? Ya nos habla acerca de la remuneración por horas suplementarias y por horas extraordinarias. Lo que les decía, ¿no? Una vez que nosotros cumplamos, por ejemplo, las 8 horas diarias, de ahí para adelante, si vamos a trabajar, por ejemplo, una hora más, que ya serían 9, o si no, otra hora más, ya serían 10 horas, ¿verdad? Esas 2 horas que yo estoy contando, la podemos nosotros identificar como hora extra, suplementaria o extraordinaria, ¿sí? Entonces, ya vamos a leer cuál es la diferencia entre los dos tipos que les estoy diciendo de horas extra. Miren, ¿qué nos dice entonces el artículo 55? Por convenio escrito entre las partes, la jornada de trabajo podrá exceder del límite fijado en los artículos 47 y 49 de este código. El 47 es el que leímos anteriormente, ¿no? Donde nos dice la jornada máxima de trabajo. Siempre que se proceda con autorización del inspector de trabajo y se observen las siguientes prescripciones. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Vamos a revisar lo siguiente, miren. Primero, las horas suplementarias no podrán exceder de 4 en un día ni 12 a la semana, ¿sí? Entonces, miren lo que nos dice la normativa. Las horas suplementarias, nosotros podemos trabajar, dice, 4 horas en un día, ¿sí? Es decir, le sumamos a las 8 horas que ya trabajamos, le sumamos 4 horas como máximo, es decir, 12 horas máximo. Y que estas no puedan superar las 12 horas en la semana, ¿sí? Es decir, que las 12 horas deberían dividirse dentro de la semana, ¿ya? Entonces, miren, si tuvieran lugar, no, si tuvieran lugar durante el día hasta las 12, déjenme poner bien esto nada más. ¿Qué nos dice? Miren, si tuvieran, si tuvieran lugar durante el día o hasta las 24 horas, el empleador pagará la remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con un 50% de recargo. Miren entonces, horas suplementarias, perdón, horas suplementarias. ¿Qué nos dice entonces? Que va a ser desde las 6 de la mañana hasta las 24 horas, ¿sí? Esas serán consideradas como horas suplementarias, las que nosotros, horas extras suplementarias, ¿no? Las que nosotros podamos considerar dentro de este rango, ¿no?
de 6 de la mañana hasta las 24 horas, pero una vez que ya se haya cumplido la jornada de trabajo, ¿no es cierto? Porque ¿qué tal? Miren que mi jornada de trabajo es de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Pero miren, si nosotros hacemos cálculo, aquí tenemos 10 horas de diferencia, ¿no es cierto? Pero vamos a tener 2 horas de descanso. Vamos a poner ese dato aquí, 2 horas de descanso, ¿sí? Entonces, mire, esta es mi jornada habitual de trabajo. Yo entro a mi oficina a las 8 de la mañana y y salgo a las 6 de la tarde, ¿no? Y durante ese rango de tiempo yo voy a tener 2 horas de descanso. Muy bien. Entonces, miren, estoy cumpliendo con las 8 horas, ¿no es cierto? 8 horas de trabajo, que sería mi jornada máxima de trabajo. 8 horas. Ahora, ¿qué sucede? Que yo pueda tener un día mucho trabajo, ¿no es cierto? Que debo cumplir, me debo quedar después de las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué tal si yo me quedo hasta las 7 de la noche? ¿Qué tal si yo me quedo hasta las 8 de la noche? ¿Sí? Es decir, me quedo una hora hasta las 7, otra hora hasta las 8. Es decir, que estoy haciendo 2 horas extras suplementarias, ¿sí? Suplementarias. Muy bien. Eso es lo que nos establece, ¿no? Ya, miren entonces, tenemos 2 horas extras suplementarias, ¿no? Como nos dice. Se van a considerar suplementarias siempre y cuando estén hasta las 24 horas, nos dice, ¿no? Ahí le vas a considerar em, como hora extra suplementaria, ¿sí? Entonces, mire, yo estoy haciendo 2 horas extras de trabajo, ¿sí? Porque me estoy quedando 2 horas después de haber cumplido mi jornada máximo de trabajo. Entonces, mire, estas 2 horas van a ser remuneradas, nos dice la normativa, ¿no? Será remunerada estas horas extras. Entonces, ¿qué más nos dice? Que cuando nosotros hacemos horas suplementarias, vamos a tener un 50% de recargo en la hora que estoy cumpliendo. Entonces, miren, primero para hacer este cálculo, este análisis, nosotros debemos considerar primero el sueldo que vamos a tener, ¿sí? El sueldo. ¿Cuánto es el sueldo? Vamos a poner como ejemplo sueldo básico, $460. Ese es mi sueldo, ¿no es cierto? Pero yo quiero determinar cuál es la hora de trabajo, cuánto me están pagando a mí en mi trabajo, ¿no es cierto? Por cada hora que yo trabajo. ¿Por qué? Porque con ese valor de la hora trabajada voy a calcular también la hora extra. Entonces, miren, ¿cómo hacemos eso? ¿Cuál es la hora? Perdón. Primero pongamos, ¿cuánto es el día de trabajo? ¿Sí? El día de trabajo. Perdón, pongámosle día nomás. ¿Y cuánto es la hora? Fácil. Entonces, ¿cuánto será el día? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuánto estarán pagando el día si nosotros trabajamos, perdón, si nuestro sueldo mensual es de $460? ¿Cuánto será el valor que nos cancelan por día? A ver, ¿qué opinan ustedes? Más o menos sería un estimado de $15. ¿Cómo hice el cálculo? Estaba realizando el cálculo por el sueldo básico. Claro, el sueldo básico percibe. Dividido sería para 30. Claro, para 30 sería, ¿no es cierto? Ujú. Porque 30 días es lo que trabaja, ¿no es cierto? Entonces, miren, 460 dividido para 30, ¿cuánto nos da? 15,33 centavos, ¿no? Eso es lo que percibe este trabajador por día laborado.
Y entonces, ¿cuánto estará ganando por hora? 15,33 centavos. Ay, Por no, hora. perdón, por hora, por hora. Sí, Entonces ahí sacaría 15 dividido por 8 horas. 15 por 8 horas. Sí, ¿no? Porque esa es la jornada de trabajo que nosotros estábamos cumpliendo. Entonces, mire, 15,33, que es el día dividido para 8 horas que se trabaja, entonces estamos percibiendo como perdón, como hora de trabajo $1.92. Eso es lo que nosotros ganamos habitualmente, ¿no es cierto? Lo que ganamos dentro de nuestra jornada de trabajo, ¿sí? Una jornada habitual de trabajo, pero nosotros también estamos trabajando 2 horas extras. Por lo tanto, voy a calcular cuál es el valor de la hora extra. ¿Y qué me dice la normativa? Que cuando nosotros cumplimos una hora suplementaria, debemos calcular por el 50% o adicionar el 50% de recargo a la hora que nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Es decir, que si yo gano $1.92, la hora normal de trabajo, a eso debo adicionarle un 50%, es decir, que le voy a multiplicar por 1.50. ¿Y cuánto me da como resultado? 2.88 redondeado, ¿no? Que este es el valor hora extra suplementaria, ¿verdad? El valor es Estimado de máster, ¿cómo sacó 2.88. hora extra o cómo dividió? Fácil, mire, el valor normal que me pagan, ¿cuánto es? $1.92, ¿no es cierto? Pero me dice, Ajá, a sí. ese valor que tú ganas normalmente, adiciónale un 50%, porque ese es el valor que se va a Ahí, cancelar por hora extra trabajada. Entonces, mire, ahí, a si 50%. nosotros al 1.92 le sacamos el 50%, mire, 50%, ¿cuánto me da? 96 centavos redondeándole, ¿no? Ajá, Es decir, sí. mire, este es el 50% de recargo, muy bien, pero yo también debo adicionarle la hora normal de trabajo, que es $1.92. Si nosotros sumamos eso, ¿cuánto me da? Me da 2.88, ¿sí? Lo mismo que tengo acá. Es decir, que ese es el valor por hora extra. Y como yo estoy trabajando 2 horas, fácil, 2.88 multiplico por 2 y ese será el resultado del valor de las horas extras que me están cancelando por esas 2 horitas, ¿no? Que estoy cumpliendo después de la jornada máxima de trabajo. ¿Sí? Ya, sí, ¿Estamos claros? sí. Y aquí también me dice, miren, algo más. Si dichas horas extras estuvieran comprendidas entre las 24 horas y las 6 de la mañana, es decir, ya en una jornada de madrugada, ¿no es cierto? Si usted cumple horas extras dentro de ese rango, entonces usted lo que debe hacer es no multiplicarle por el 50%, sino me dice, tendrá un derecho a un recargo del 100%, ¿no es cierto? Es decir, que yo fácil, el 1.92 multiplico por 2, ¿sí? Porque ahí sería el 100% de recargo, ¿no? Es decir, que miren, 1.92 por 2, ¿sí? Me da 3.83. Ese sería el valor de hora extra cuando nosotros tenemos el 100% de recargo, ¿sí? Cuando estamos dentro de este rango de horario, desde las 12 hasta las 6. ¿Cuándo más vamos a tener el 100% de recargo por horas extras? Miren, vamos a tener no, perdón, estas, quedemos hasta ahí, porque las horas extras complementarias ya vamos a revisar cuáles son. Miren entonces, ahí nos quedamos, ¿no? Vamos a tener horas suplementarias con el 50% o con el 100%, ¿sí? Eso de acuerdo al horario, ¿no es cierto? De 6 de la mañana hasta las 24 horas, nosotros el, vamos a tener justamente lo que es el 50% de recargo. Y cuando vamos nosotros desde las 6, perdón, desde la medianoche, desde las 24 horas hasta las 6 de la mañana, el 100% de recargo, ¿sí? Entonces, miren, así nosotros calculamos lo que es las horas extras suplementarias. Ahora veamos qué son las horas extras complementarias. Miren lo que nos establece por aquí. Horas extras complementarias son aquellas
que el trabajo, perdón, el trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con el 100% de recargo, ¿sí? Sábado, domingo o los feriados también, ¿no? Que es descanso obligatorio, porque así nos establece justamente el Código del Trabajo y nos establece también la ley de feriados. Entonces, miren qué nos dice. El trabajo que se ejecutara el sábado o el domingo deberá ser pagado con el 100% de recargo. ¿Por qué? Porque la normativa también nos establece que van a existir 2 días de descanso, ¿no? Entonces, miren, en esos días, perdón, en esos 2 días de descanso, por ejemplo, un día de ellos me llaman a trabajar. Muy bien, yo voy a trabajar, pero ustedes me deben cancelar con un 100% de recargo, ¿sí? Esas horas trabajadas. Entonces, miren, así es como funciona esto de las horas extras. Ahorita estamos haciendo un ejemplo así sencillito, porque aquí, miren, yo tengo ya el ejemplo que vamos a trabajar mañana. Bueno, tenía porque aquí debería estar. Ya voy a verificar qué pasó, pero así es, ¿no? Y vamos a hacer ¿Y mejor qué pasa si en caso no contesta lo que es debido a las horas extras, digamos, del día sábado? como que no contesta. O sea, el O empleador sea, no le cancela. ¿qué puede pasar en caso de que no cancela los sábados, horas extras, como me está mencionando, 100%? Usted como ve, en la normativa está eso, en la normativa establece justamente, son Así derechos del es. trabajador, que son Ajá, derechos irrenunciables, que ajá. usted debe justamente acercarse al Ministerio del Trabajo, hablar con el inspector, contarle la situación Ujú. y justamente ellos son los encargados de verificar. Miren, porque todas las empresas deberían tener un horario de entrada, salida, donde van a firmar, o a su vez, a través de los relojes biométricos, van a tener la información de entrada y salida de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, miren, cuando un inspector del trabajo va a solicitar información sobre algún trabajador, siempre solicita, por ejemplo, las fechas de entrada al IES, de afiliaciones, también piden los pagos del rol que estén firmados, las constancias de pago, piden lo que les digo, ¿no? El horario de entrada y salida de los trabajadores. Entonces, miren, ahí ellos van a verificar que efectivamente existen horas extras que no han sido canceladas, porque incluso las horas extras son remuneraciones que deben ser informadas a través del IES, porque eso también forma parte como una base imponible para el cálculo de los aportes al IES, ¿sí? Del Seguro Social. Eso justamente es a Gracias, través estimado máster. del ministerio que debe hacer eso. Y creo que en el ministerio, en la página del ministerio, puede poner la denuncia en línea. Sí, miren lo que les decía Claro. entonces. Bueno, mejor antes de estar haciendo ejemplos, aquí vamos a hacer el que nos corresponde del proceso contable que estábamos haciendo, ¿no? Solamente déjenme verificar una cosita, porque creo que nos quedan pocas semanas con ustedes, ¿no? Déjenme ver una cosa. Ustedes son contabilidad superior. Y si hoy estamos 5, tenemos 2 semanas más, ¿no? Aparte de esta semana, tenemos 2 semanas. Hasta el 19 de julio son clases normales. Y de ahí la semana del 26 tenemos únicamente el examen. Tenemos 5 clases más. Si alcanzamos a hacer. Entonces, miren, ahorita yo les voy a presentar nuevamente el proceso contable que estábamos nosotros trabajando, ¿no? Justamente el proceso contable, déjenme les abro. Contabilidad superior H6, listo.
Ya, miren, aquí les comparto lo que estábamos trabajando. Sí están visualizando, ¿no? Sí, Listo, miren. Aquí no me ha faltado algo, miren, creo que es de este. Nos cancelan una cuenta por cobrar de $1,000, nos entregan cheque. Nos entregan cheque, eso les decía, cuando nos entregan cheque se considera caja, $1,000. ¿Y qué está saliendo? Está saliendo una cuenta por cobrar, ¿sí? $1,000. Déjenme ver algo, ¿por qué estar aquí? Entonces, mayoricemos de una vez este, caja $1,000 al debe, cuentas por cobrar 1,000 al haber, cuentas por cobrar, verifiquemos, aquí está cuentas por cobrar 1,000 al haber, listo. Entonces, hasta ahí tenemos ya terminado lo que son los enunciados y vamos a hacer este de aquí, mire, este de aquí. Yo ya lo he estado haciendo aquí, pero voy a borrar esto ya para nosotros trabajar nuevamente. Si ven cómo todo ha estado con fórmulas nada más. Miren entonces, aquí tenemos la información, ¿no? De la nómina de los trabajadores, ¿sí? Que se encuentran en esta empresa. Entonces, miren, ¿qué nos dice? Que nosotros en nómina tenemos un supervisor que tiene un sueldo de $1,000, ¿sí? Los fondos de reservas, él sí recibe, ¿se acuerdan cuál era el cálculo de los fondos de reserva? ¿Qué nos decía? Nos decía justamente que los fondos de reserva van a ser cancelados a partir del 13º mes de haber cumplido los labores bajo relación de dependencia del mismo empleador, ¿sí? Es decir, que nosotros debemos cumplir un año con el mismo empleador para ahí sí poder percibir los fondos de reserva. Entonces, este supervisor sí cumple y sí recibe fondos de reserva. Y vamos a poner que sí recibe fondos de reserva en el rol, porque yo les había dicho, tenemos dos opciones. La primera, recibir fondos de reserva en el rol y la segunda, recibir a través del IES, donde el empleador le cancela directamente al IES y el IES es el encargado de ir acumulando estos fondos, ¿no? Y luego cuando ya cumplan 36 meses de aportación, pueden eh, recibir ese dinero, ¿no? Entonces, y el 13º y 14º de igual manera acumula este supervisor y listo, no tiene horas extras, no ha cumplido horas extras, ¿no? Pues está vacío aquí. Tenemos el contador que percibe un sueldo de $800, recibe fondos de reserva, no recibe, ¿sí? Porque no cumple tal vez aún el año de trabajo con el mismo empleador, entonces no recibe. De igual manera, los fondos acumula el señor, acumula, y ha realizado durante ese mes horas suplementarias 4 y horas extraordinarias 0, ¿sí? Vamos por acá. El bodeguero, mire, la persona que se encargue de bodega. El sueldo es de $500. Fondos de reserva sí percibe, porque ya ha cumplido el año, acumula 13º y 14º, ha realizado horas suplementarias 4 y horas extraordinarias 3, ¿sí? Durante ese mes. El vendedor. El vendedor recibe un sueldo de 450, ¿no? Ya estamos hablando del 2024. $460 del sueldo básico. Recibe fondos de reserva, sí. El 13º y 14º, miren, él va a mensualizar, es decir, que se le va a cancelar a través del rol, ¿no es cierto? Mes a mes. Él como está mensualizando ya en diciembre y en agosto ya no percibe acumulado, ¿no? Porque él ya recibió mes a mes durante los 12 meses, durante el rango de tiempo o el periodo de cálculo de cada uno de los décimos. Entonces, miren, ha realizado horas extras suplementarias 4 y horas extraordinarias 2, ¿sí? Ahora sí, entonces vamos a revisar. Miren, y aquí les he puesto el nombre del trabajador, el rol, ¿no es cierto? Nombre del trabajador, el cargo y el sueldo. El sueldo del supervisor es de $1,000. Miren, $1,000. Ya me va calculando, si ven, solito yo les he puesto aquí. Ya vamos a ir analizando justamente cada uno de los rubros. Solamente quiero que vean lo que le he parametrizado únicamente esto. El contador percibe 800 mensuales, el bodeguero 500, el vendedor 460, ¿sí? Y este, miren,
el total de aquí. Esto quiero que ustedes tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque esa es la información que a mí me interesa para hacer un asiento contable. Porque no nos olvidemos, el rol de pagos que nosotros hacemos es un hecho económico que se está efectuando, donde va a existir un registro de gastos y también de salida de dinero cuando yo le hago el depósito, ¿no es cierto? O le entrego el cheque o le entrego posiblemente en efectivo, pero va a existir un movimiento, ¿no es cierto? De una forma de pago. Y toda esta información me va a servir a mí para yo hacer el asiento contable, porque debo reconocer los activos, los pasivos, los gastos que intervengan justamente en este rol, ¿no es cierto? En este mes. Miren entonces, el total de sueldo que yo estoy pagando es de $2,760. ¿Sí? Ese es el total de sueldo que yo estoy pagando. Muy bien, vamos entonces. Me dice horas extras suplementarias. Calculemos entonces, mire. Aquí déjenme ver cómo está calculado. Ahí sí está bien. Diario, miren. ¿Cuánto es lo que yo estoy ganando diario? Fácil, ¿no es cierto? Me dice el contador, ¿cuánto está ganando diario? El sueldo dividido para 30, ¿no es cierto? De 55 que viene a ser este. El sueldo dividido para 30 porque 30 días son los días que se está elaborando cuando es un, un contrato a tiempo completo. Miren entonces. Y estoy ganando 26,67 diarios, ¿verdad? Y el valor de la hora fácil, y es el valor diario dividido para 8 y me da 3,33, ¿no es cierto? 3,33. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Miren, eso es lo que yo estoy ganando, ¿no es cierto? 3,33 como contador. Me dice que yo he trabajado 4 horas diarias, ¿sí? Es decir, que miren, el valor de la hora que yo gano, que es 3,33, le debo adicionar, es decir, multiplicar por ¿cuánto? Por 1,5, que vendría a ser adicionarle el 50%, ¿no es cierto? Dividido esto, perdón, la hora extra por 1,5 o el recargo. Multiplicado es todo este resultado por el número de horas trabajadas. ¿Cuánto es? $20. ¿Cómo hice de una manera más fácil? ¿Cuánto es del 50% de recargo de 3,33? Por 50%. ¿Cuánto ha sido? Ha sido 1,67, ¿verdad? Sumando, el total que yo ganaría como hora extra suplementaria es 3,33 más 1,67. ¿Cuánto me da? $5. $5 por 4 horas que trabajo, ¿cuánto me da? 20, los mismos que calculé aquí. ¿Sí ven? Entonces, mire, yo he trabajado 20 horas, perdón, $20 me van a cancelar a mí en este mes por 4 horas suplementarias trabajadas. Entonces, mire, ¿dónde ven? Hora extra suplementaria, me dice por acá $20. ¿A quién? Perdón, ¿qué estoy haciendo? Vamos a poner los 20, ¿ya? Pero debía trabajar aquí con Luis López, que es el supervisor primerito antes de empezar con el contador. Pero vamos con el contador, no importa. Luego hacemos de Luis López. También me dice que el señor trabaja, bueno, esto lo voy a borrar, ¿no? Esto ya le voy a borrar nomás. Ustedes ya saben cómo calcular. Sencillo. Ahí les dejo los 20. Me dice también que, bueno, el señor no ha trabajado horas extras extraordinarias, ¿no? Entonces aquí ponemos 0, ¿sí? Me dice que el 13º y 14º mensualiza, es decir, que no va a recibir en el rol. Muy bien, como no va a recibir en el rol, yo pongo 0. Y los ingresos de este señor ha sido de 800 más 20, ¿sí? 800, que es el sueldo, más 20, que son las horas suplementarias, ¿no es cierto? Entonces, mire, 800 más 20, tenemos 820 de ingreso que tiene el señor, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Ay, pero espera un ratito. Ya, aquí no era, era aquí. Aquí sí está 820. Entonces, fondo de reserva, ese es el valor que está. Fondos de reserva, el contador dice que no recibe, entonces ponemos 0. Y el total de los ingresos del contador es de $820. Les voy a poner color a los que ya les estoy registrando, ¿ya? $820. He registrado hasta el total de ingresos del contador, ¿no es cierto?
quedémonos, primero hagamos de todos los ingresos y luego hacemos los egresos, ¿no? Entonces, miren, hasta ahí tenemos alguna pregunta porque ya se va a terminar la clase también. Si no tenemos ninguna pregunta, mañana nos vemos a la misma hora, perdón, sí, a la hora del sábado con el mismo enlace para continuar y ya terminar este rol de pago, ¿sí? Y hacer el asiento contable de una vez, ¿sí? ¿Tenemos alguna preguntita, alguna duda? ¿O estamos claros?